Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el Gibraltar de los Habsburgo. Hubo un momento en que Gibraltar siguió formando parte del reino español, pero que ya no tenía nada que ver con los Borbones, que es en la ocupación que con la necesaria ayuda de los ingleses se hace del Peñón de Gibraltar y que vimos en el último podcast. En el último podcast de la serie de Gibraltar, de la serie de la Roca, de la serie de la historia del Peñón de 1704 a 1900, que es donde voy a centrar todo lo que son estos temas. Pero vayamos al introito. Estos días que estoy grabando esto desde el sur con una climatología, bueno, algunos días al mediodía con bastante calor, pero otros días bastante llevadera. Y como todo lo que es de la provincia de Granada, desde donde os hablo, me entusiasma tanto, he leído hace poco un artículo donde salen según la revista National Geographic, donde están los pueblos más bellos de Granada. Elegir un pueblo como el más bello pues siempre tiene su aquel, porque igual para unos es bella una cosa, para otros es otro criterio, pero aquí, aunque igual en la alteración de los pueblos o pueda introducirse algún pueblo más puede ser ampliada, pero la verdad es que la lista que hace me ha parecido bastante interesante. Los 10 mejores pueblos para la revista National Geographic, repito, son Guadix, la Alpujarra de la Sierra, Alhama de Granada, Pampaneira, Bubión, Capileira, Salobreña, Loja, Castril y Montefrío. Aquí ya veis que se tocan bastantes puntos muy dispares de lo que es la geografía granadina, desde Guadix al otro lado de Sierra Nevada, la Alpujarra pura y dura, Alhama de Granada, que está en el poniente, en la otra parte de Granada, Pampaneira, Bubión y Capileira, pueblos emblemáticos de la Alpujarra, Salobreña en la costa, Loja también en la zona media de Granada, Castril, que todavía no he ido, pero me he quedado con el entusiasmo y del cual os hablaré otro día, y Montefrío con esa silueta tan absolutamente espectacular de su castillo y un templo en esa elevación, y luego la increíble iglesia totalmente redonda, imitando a lo que era el panteón romano. Y cuando estaba haciéndolo, he visto varias listas de otros periódicos, de otros medios, pero siempre todos ponen a Bubión. Y Bubión me trae siempre a mí unos recuerdos agradables. La palabra es agradables por varias cosas. Primero porque Bubión es el pueblo donde vivió Gerard Bernard, que es el mejor hispanista, y siempre que voy a Málaga y siempre que visito el cementerio inglés por relaciones de amistad, de estrechísima amistad con quien lo lleva y con quien lleva allí el culto anglicano, pues siempre me acerco a la tumba de Gerard Bernard a rendirle homenaje por todo lo que amó esta tierra. La verdad que es un sitio, el cementerio inglés es un sitio emocionante.
los que no lo conozcáis, yo cuando vayáis alguna vez a Málaga, hacer la visita, porque es increíble. Y lo cargado de historia que está aquello, te puedes tirar allí una mañana o prácticamente un día investigando, indagando de todos los enterramientos famosos y algunos extraños que hay allí. Bubión también me suena porque está detrás de la Contraviesa. Y diréis, ¿qué es la Contraviesa? La Contraviesa es una especie de sierra, de presierra, que tiene una parte que da a lo que es ya la Alpujarra propiamente dicha, pero cuando coronas la cumbre baja hasta el mar Mediterráneo. Y es una zona que produce un gran vino. Y yo cuando suelo ir a comer el arroz, porque no es paella de conejo, el arroz con conejo que hacen en la higuerilla de Conchar, probablemente creo que esto sí, el mejor arroz con conejo del mundo. No estoy hablando de Granada ni de Andalucía. Yo no lo he comido jamás mejor que el de la higuerilla de Conchar. Pues uno de los que está allí siempre, él hace vino. Lo que pasa es que el vino que hace él en Conchar, pues que son todo quebradas, pues muchas veces no le llega. Bueno, lo suele hacer a finales de septiembre, octubre, y ya cuando lo prepara para los trasiegos y todas esas cosas, igual para abril, pero vamos, para mayo ya no tienes el vino que hace él. Y él siempre tiene vino de la Contraviesa, que es un vino, no voy a decir la palabra peleón, pero es un vino recio, tiene grado. Ahí da mucho el sol, porque la insolación que da a esa parte es muy alta, y tiene un ligero toque a moscatel. No es el vino de Frigiliana ni el vino de Cómpata, para los que estéis acostumbrados a los vinos malagueños que están más amoscatelados. Creo que lo he dicho bien. Y cuando me acuerdo de Brennan, sobre todo de su gran amigo, de Julio Claro Baroja, que tuve la suerte hace muchos años de conocer personalmente y de hablar con él, y también a beber los buenos caldos de la Contraviesa, me acuerdo mucho de Carlos Cano y aquella canción protesta que hizo sobre la sierra de la Contraviesa, sobre la Alpujarra que se estaba quedando vacía porque toda la gente se iba a la migración. Y esa canción, la canción de la Contraviesa, es una de las canción protesta también por otra parte, de las que más me gusta. Y antes de pasar a Gibraltar, como estamos todo en el sur y hablando de reivindicaciones históricas y de situaciones a veces paradójicas que se han producido en nuestra tierra, aquí tenéis a Carlos Cano con la Contraviesa. Los montes llenos almendros y a lo lejos se ve el mar. Y a mi lado un amigo a quien quiero de verdad. Pueblo medio vacío, gente buena como el mar. Poca leña en el fuego, mucha tierra abandonada. Volando si a un grado y una perra se aladrar. Alguna puerta se abre y otras se quedan cerradas. Y la pena que me da, viendo los ancianos con la espina tronchada, delante te lo juro por la man que me parí, como la
de Granada. La luna está en el cielo y el viento en las nubes. Del monte y de la rambla la gente empieza a llegar. Gritando de frío entran en la cortija. Encima de la mesa choco frito, vino y pan. Para recobrar la fuerza y el tono arcarrapear. La garganta ligera y un peso en el corazón. Que van a echarlo fuera en cuanto se callentó. Al estilo morado la guitarra dar compás. El violín cortando la bandurria enhebrar. Y el verso repentino de la voz sale a cantar. Que viva la Alpujarra, viva el tropa popular. Que viva la Alpujarra, viva el tropa popular. Bueno, aquí tenéis a Carlos Cano con La Contraviesa, esa copla protesta sobre la Alpujarra, el altísimo precio que pagaron todos estos pueblos con la inmigración, que se llevó lo mejor de sus talentos, lo mejor de los esfuerzos y lo mejor de sus sueños a Alemania, a Andorra, a Cataluña, a Euskadi, el País Vasco, a Madrid, a Valencia. Todo lo bueno de alguna manera se fue y allí quedaron pueblos prácticamente abandonados que luego fueron recuperados por ingleses, por hippies, por ingleses de la city londinesa, multimillonarios que se ponen una chaqueta raída cuando vienen a tomarse el vino de Bouillon. Y luego mucho turismo rural y mucha gente que está volviendo y que está haciendo otra vez de la Alpujarra algo grande y algo bello, no como se lo hubiera imaginado probablemente Carlos Cano, pero también con un sentido de vida que no podemos ignorarlo. Cuando habéis oído toda la música os habrá recordado mucho a todo lo que es la música puramente nazarí a un lado y al otro de todo lo que es el mar de Alborán, los laudes, los violines, las chapitas, eso si los que conozcáis todo lo que es el folclore que va sobre todo en la zona en todo lo que es la zona de esta parte de Marruecos que mira hacia nosotros en su norte está llena, incluso en Argelia. Si muchas veces por el satélite os ponéis la televisión argelina o alguna de las emisoras de la televisión marroquí, estaréis viendo que es una música muy parecida. Puede resultar, por decirlo de alguna manera, para nosotros más moruna, porque a veces se introducen chirimías, pero bueno, todo lo que es el Rif, todo lo que es esa parte hacia el Mediterráneo, lleva esa impregnación y ese sabor que tuvo tanta maestría Carlos Cano en hacerlo vivo y en hacerlo patente y dejarlo para nuestra tradición. También nos recuerda mucho que alguna vez os he puesto a la música de Barciales, que son las músicas que hay al otro lado de Antequera, ya bajando hacia a lo que es la sierra malagueña, la sierra que da también hacia Granada. Muy interesante, el mundo de la etnografía es absolutamente arrebatador. Y como nos habíamos quedado en el Gibraltar recién tomado, la idea de la toma del Peñón por parte de Inglaterra no fue premeditada, sino que una vez que George Rock vio las posibilidades de la roca como llave del mar Mediterráneo, se dispuso a tomar posesión de ella en nombre de la reina Ana, sin que fuera este su objetivo cuando la atacó. Otros autores justifican esa idea de que no fue esta la primera vez que Inglaterra intentaba el asalto contra un territorio español en el Mediterráneo. En el año 1625, el coronel Henry Bruce presentó al príncipe de Gales un proyecto de ocupación del monte y de la plaza, aunque no se llevó a cabo. Sin embargo, el proyecto más ambicioso
es atribuido al Lord Protector inglés, a Cromwell, que en 1656 ya daba vueltas a todo lo que era esa posible conquista. Él decía: ¿acaso sea posible asaltar y rendir la plaza y castillo de Gibraltar, que en nuestro poder y bien defendido sería un punto de ventaja para nuestro comercio y una molestia para España, haciendo posible además, con solo 6 fragatas ligeras establecidas allí, hacer más daño a los españoles que con toda una gran flota enviada desde aquí? Años más tarde, los estadistas británicos seguían manifestando su interés por la roca. Así, en 1684, cuando los ingleses abandonaron la plaza de Tánger por la dificultad de defenderla, se plantearon la posibilidad de apoderarse de Gibraltar. Samuel Pepys no dudó en consultar esta idea con el comandante de ingenieros Martin Beckman, y la respuesta de Beckman no dejaba dudas. La posición estratégica, decía, del Peñón era inmejorable para controlar el estrecho y su captura podría lograrse sin pérdida de una sola vida, siendo posible fortificar luego, por una miseria, o sea, por muy bajo coste, contra lo que eran sus defensas, para luchar contra todos los ejércitos y flotas del mundo. Con posterioridad, Beckman le volvía a insistir en todo esto, y no es pues extraño que Rooke presente estos intentos anteriores cuando decidió arriar la bandera del rey Carlos III de Augsburgo e izar la de la reina Ana de Inglaterra, tomando posesión de algo que no le pertenecía. Muchos son los autores que relatan este hecho, aunque la falta de documentos originales sobre el incidente nos hace remitirnos siempre a relatos posteriores, aun a riesgo de que estos pudieran ser erróneos. ¿Qué pasa? Que las tropas inglesas, que habían sido las mayoritarias en el asalto, al verse con el poder de Gibraltar, dicen: bueno, muy bien, pues esto para el Augsburgo, pero nosotros también queremos tener nuestra parte en este botín. Una vez firmada la capitulación, como os he dicho, se enarboló apenas a la entrada de Gibraltar la bandera de la dinastía austríaca, y al propio tiempo se proclamaba por único rey al referido archiduque, viéndose entonces desagradablemente sorprendido el pretendiente, las tropas que aspiraban a hacerse con todo este territorio, pues como a las pocas horas quitaron la bandera y elevaron el pabellón inglés y tomaban posesión de la plaza en nombre de Ana de Gran Bretaña, Ana de Inglaterra. Según parece, esta resignación y este ultraje se hizo porque Rooke obraría por órdenes secretas de su gobierno, ya por evitar un disgusto que le privase de un aliado poderoso, o por suponer que el tiempo repararía semejante ofensa a la dignidad de España. Se ha investigado, de hecho, en busca de los datos que testifiquen la veracidad de este acontecimiento, y en una anónima vida de Ana de Estuardo, traducida del inglés e impresa en Holanda, con fecha cercana a este acontecimiento, como en torno a 1716, tampoco se ha podido descubrir vestigio alguno de todo esto. Y en lo único que aparecen son en unas memorias escritas por el marqués de San Felipe, en las cuales habla de cómo nos han robado, aun con la pretendida idea de conquistar un territorio para la Casa de Augsburgo. Por eso os he dicho Gibraltar de los Augsburgo, pero lo fue pocas horas, porque enseguida se reivindicó para Inglaterra.
En la Enciclopedia Británica del año 1879 reconocía que Rooke se posicionó de ella sin ningún escrúpulo cuando había sido tomada en nombre del archiduque, y se considera que el príncipe de Hesse tuvo que aceptar el agravio por la necesidad que tenía de la ayuda inglesa. Además, sustenta esta afirmación en la propia personalidad de George de Hesse, que era un psicotipo que caía dentro de lo ciclotémico, que era conciliador y sosegado, pero a veces se enfadaba mucho. En fin, sea como fuere, no se han encontrado documentos de la época que verifiquen el incidente de las banderas. Lo que sí podemos considerar como cierto es que Gibraltar, aunque en otras manos, seguía siendo español, porque estaban también allí la presencia de los pretendientes al trono. Al menos lo fue hasta 2 días después de la toma de la ciudad. Una vez acabado el combate y puesta en libertad mujeres, oficiales, soldados y demás miembros del ejército, se dispusieron a abandonar la ciudad por guardar sus juramentos de fidelidad al rey Felipe V. Tan solo 2 días después de la entrada de las tropas de Rooke y Hesse en Gibraltar, la guarnición, la población española con su ayuntamiento al frente, abandonaron la ciudad. El número de refugiados que salió de Gibraltar ascendió a unos 4.000, aunque probablemente fueron algunos más. Uno de los hombres más ricos de Gibraltar, Bartolomé Luis Varela, tenía posesiones al otro lado del istmo y una casa de campo que dio cobijo al estandarte y a los archivos de Gibraltar, y allí seguía reuniéndose el ayuntamiento hasta que en 1706 el rey concedió la autorización para edificar una nueva ciudad de Gibraltar junto a la ermita de San Roque. Desde ese momento el rey Felipe V de España se dirigió a ellos como «mi ciudad de Gibraltar residente en su campo». Tan solo 70 españoles se quedaron en la villa, según algunos autores fueron incluso menos, entre ellos el párroco de Santa María Coronada, que es la actual catedral católico-romana, que se llamaba Juan Romero de Figueroa, que fue el primer relator de lo ocurrido en Gibraltar y de cuyos documentos parece que se sirvió Ignacio López de Ayala para escribir una historia de Gibraltar. Desde el mismo día en que los gibraltareños abandonaron sus hogares, Figueroa se dedicó a relatar los acontecimientos que ocurrían dentro de la plaza en los libros parroquiales de Santa María Coronada, y en estas anotaciones constituyen sus memorias perdidas tras la invasión francesa. No obstante, los relatos se han conservado a través de otros autores cercanos a él y que en esa época copiaron lo que el párroco había escrito. La respuesta a lo que fue la captura de Gibraltar, pues como entendéis, no se hizo esperar. Nada más enterarse el monarca Borbón de la pérdida de la plaza, ordenó al marqués de Villadarias que se dirigiera allí para comenzar el asedio de la plaza en un intento desesperado de recuperarla. A los 7.000 hombres que movilizó Villadarias por tierra se le sumó una flota francesa al mando del conde de Toulouse. 7.000 hombres frente a los casi 2.000 con los que contaba el príncipe de Hesse daba una ventaja incontestable de los españoles sobre los aliados. A comienzos de septiembre, Villadarias ocupó la estrecha franja de tierra que une el Peñón con Andalucía y ordenó abrir trincheras a lo más avanzadas posible en dirección a la Roca, y las tropas aliadas de Rooke habían tenido que abandonar Gibraltar para aprovisionarse de víveres y agua en las costas de Marruecos, de Barbería, mientras que el príncipe Hesse mandaba reforzar todos los puntos débiles en Gibraltar en espera de un encarnizado ataque español. Rooke, apercibido de la cercanía de la flota francesa, puso rumbo a Gibraltar, embarcó los hombres con los que podía prescindir Jorge de Hesse y marchó hacia Levante. Frente a las costas de Málaga tuvo lugar la verdadera y más importante acción bélica en aguas mediterráneas, no por la intensidad de la lucha, sino por el desenlace final. Tras la batalla quedó en evidencia la posición francesa como aliada de España.
No obstante, el relato de este enfrentamiento marítimo varía según los autores. Si se sigue al marqués de Saint-Simon, no cabe duda que los franceses lucharon con mucho honor, a pesar de que en el último momento decidieron abandonar la batalla. Sin embargo, el autor inglés Hills dice que las dos flotas se dispusieron frente a frente en la línea de batalla y empezaron a disparar a las 10:30 del 24 de agosto, continuando así durante todo el día hasta caída la noche. Ninguno de los barcos fue hundido o capturado por ninguno de los contendientes, pero unos y otros sufrieron un considerable número de muertos, y las flotas quedaron frente a frente durante los 2 días siguientes, pero al amanecer del 27 de agosto, la flota anglo-holandesa continuaba frente a Málaga y no había ningún barco francés a la vista. De regreso a Toulon, el almirante francés pretendió haber ganado una gran victoria, pero nadie, salvo los suyos, y la oportunidad de señalar que no había saldado ni conquistado ni recuperado Gibraltar, y que muchos barcos necesitarían meses de los franceses en ser reparados. Antes de que el almirante conde de Toulouse pusiera rumbo a Francia, desembarcó 3.000 soldados de tierra y los dejó al mando del general Cabanés, sumándose a las fuerzas del marqués de Villadarias, además de algunas naves al mando del barón de Pointy, encargadas del bloqueo marítimo. Desde Gibraltar, Hess se afanaba en solicitar ayuda a Inglaterra y a Portugal. Comprendía que la poca dotación de la guarnición no resistiría un ataque de Villadarias. No obstante, la reina Ana, aunque dispuesta a ayudar para conservar a Gibraltar, no aceptó la idea para Hess de imprescindible de enviar un regimiento de caballería, al estimar excesivo el coste que suponía ese transporte desde Inglaterra de 60 libras por caballo. Mientras se decidía cuál iba a ser la ayuda para Gibraltar, en Lisboa, la flota del almirante Lake recibió órdenes de dirigirse a la plaza con el objeto de aprovisionarla y proceder a su defensa por mar. Su llegada era esperada por Hess para principios de diciembre, mes hasta el que podría resistir la guarnición con el avituallamiento dejado por Rooke, que había partido hacia Inglaterra para reparar su flota. Ante esta situación, Hess no dudó en hacer todo lo posible para al menos dificultar la toma de Gibraltar por parte española. Así, ahondó la parte más cenagosa del istmo para formar una barrera, reforzó los cañones de la puerta de tierra y situó algunos en el muelle nuevo con el fin de evitar que se repitiera el error involuntario que cometieron los españoles algunos días antes. Controlando el muelle, se impedía que por allí desembarcaran tropas españolas, tal como lo habían hecho los soldados aliados de Byng antes de tomar el resto de la ciudad. Hesse esperaba un ataque por 3 o incluso 4 frentes, lo que impediría a toda la guarnición tener un minuto de descanso. Si esto ocurría así, la defensa no podría sostenerse por mucho tiempo, y todo estaba preparado para un ataque frontal y marítimo. Sin embargo, con lo que no contó el príncipe Hess fue con la posibilidad de un ataque por sorpresa. Y hasta aquí nos ha traído hoy el Gibraltar de los Habsburgos. 2 días fue el Habsburgo el que gobernó allí, aunque supuestamente el Hess estaba mandando en la plaza en favor del pretendiente del rey Carlos de los Habsburgo, pero ya allí estaba colocado el pendón, la bandera de Inglaterra, y la reina Ana de Gran Bretaña era la soberana reconocida por parte de los gibraltareños, que ya eran casi todos no eran ya españoles, sino que ya eran personas de otra nacionalidad que luego formarían parte de lo que es la historia de Gibraltar. Hasta aquí Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar una parte de la historia.
aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast